referido desde esta señal, los cambios en el IVA, la afectación directa de las provincias y una situación que indudablemente tiene que ver con una reconfiguración de lo que también manifestamos, de un verdadero federalismo, ¿no?, respecto a la distribución entre nación y provincias. Alejandro Pegoraro es director de Politicón Chaco, la consultora. Vamos a hablar con Alejandro, que gentilmente está con nosotros, para, bueno, empezar a entender estas cuestiones que ha manifestado el ministro de Economía respecto a un federalismo que tiene que ver con lo económico, con el IVA en la Argentina. Hola Ale, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Bueno, empezamos a entender en clave económica, sos un especialista, respecto a lo que ha manifestado el ministro Caputo de este super IVA. ¿Qué es lo que debemos empezar a entender, Alejandro? Bueno, en primer lugar hay que saber que hay pocas definiciones más allá de las expresadas por Caputo, ¿no? Así que Solo todavía un estamos anuncio, claro, no ha en un avanzado proceso, más, es verdad. y claro, estamos en un proceso de empezar a imaginar, digamos, cómo sería el esquema, pero a priori lo que resultaría de este nuevo esquema tributario sería dividir el IVA, que actualmente es el 21%, la alícuota general en el país, que es un impuesto que recauda totalmente la nación y que luego distribuye a las provincias, separarlo en dos componentes, ¿no? Por un lado, un IVA del 9%, que sería lo recaudado para la nación y que va directamente al Tesoro Nacional, y que después cada provincia incorpora una alícuota adicional que sería ya recursos que quedarían en la provincia correspondiente, y de esa manera iniciaría un esquema, como lo dijo Caputo, de competencia fiscal, es decir, que aquellas provincias que pongan una alícuota más chica va a generar obviamente una mayor atracción eventualmente para inversiones, para empresarios y demás, porque pagarían menos impuestos. Y además ese componente adicional, digamos, que quedaría en manos de las provincias, también absorbería en cierta forma lo que es ingreso bruto en las provincias, ¿no? Entonces, lo que busca el esquema este es que las provincias compitan fiscalmente y que al mismo tiempo también haya una reducción de impuestos vía esa competencia fiscal. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? En primer lugar, el problema base de esta propuesta, que es una propuesta que en el largo plazo puede ser muy buena, pero no es muy difícil de aplicar para por lo menos en el corto plazo, porque el primer problema que tenemos tiene que ver con el registro tributario. ¿Qué significa esto? Seguramente le habrá pasado a cualquiera de ustedes que al momento de ir a hacer una compra a un comercio, por ejemplo, y le dan la factura correspondiente, la factura dice que esa empresa tiene domicilio, está radicada en, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el problema es que si hoy vemos justamente la recaudación de IVA por provincia, según los registros de AFIP, uno se da cuenta que prácticamente la mitad está concentrada en la ciudad de Buenos Aires por un tema de Claro. registro fiscal, es decir, donde se inscriben las empresas ante el Fisco Nacional, y por lo tanto es muy poco el volumen que hoy tiene registrado la provincia particularmente. Entonces, ¿qué te obligaría esto? A hacer un nuevo esquema de registro tributario. ¿Para qué? Para que la operación esa que eventualmente vayas a cobrar esté computada efectivamente en la provincia y que esa recaudación obviamente quede en la provincia. Y después vas a tener que armar un esquema muy parecido al que actualmente ocurre con ingresos brutos, en donde existe esto que se llama el convenio multilateral. ¿Qué significa esto? Que hay una empresa que vende servicios o vende bienes que está en un domicilio fiscal particular, pero que vende a muchas provincias. Entonces, Claro. ese convenio multilateral lo que hace es, para pagar ingreso bruto, sobre la venta que se hace, se distribuye un porcentaje a la jurisdicción donde está radicada la empresa y otro porcentaje a la provincia donde se realizó la operación. Ujú. Entonces, en resumen, o sea, es un esquema, es una cuestión muy técnica de materia tributaria, es bastante compleja, de hecho, porque la Argentina tiene un esquema tributario complejo, pero en resumidas cuentas es una propuesta, como te decía, la de Caputo, que puede ser muy buena en el largo plazo, pero que tienen que hacerse muchas cosas previas para empezar a aplicarlas. Pensemos que, a ver, una provincia, sobre todo las del norte, ¿no? Sí, Una provincia como Chaco, como Formosa, como Santiago del Estero y demás, tienen muy poco volumen de recaudación de IVA, y de hecho, claro. por el esquema de coparticipación, reciben mucho más de lo que aportan según los registros de AFIP. Ahora,
también hay que entender que mucha de esa recaudación que está registrada tiene esta distorsión, por llamarlo así, respecto al domicilio de la empresa o del contribuyente, digamos, que después paga su impuesto a la FIP. Así que, repito, es muy buena iniciativa para, ni siquiera te diría 5 años, capaz que un poco más todavía, digamos, requiere que haya un reacomodamiento y que haya un rediseño del esquema tributario nacional. Y obviamente que después entra en juego la competencia fiscal, que es lo que te decía al principio, ¿no? Por supuesto que, a ver, hay provincias que tienen la espalda suficiente financieramente para poder aplicar un monto, una alícuota para el impuesto que sea relativamente chica, y hay otras que por una cuestión de el tamaño de su economía, por la matriz productiva e industrial que tengan y demás, pueden ver obligadas a tener una alícuota un poco más grande para que le genere un mayor volumen de ingresos, digamos, y compensar así con mayor carga tributaria, digamos, lo que no recaudan por actividad económica. Sí. Bueno. Obviamente que acá tenemos un inconveniente que, a ver, hay provincias como Córdoba, hay provincias como Neuquén, como Santa Fe, que tienen, por ejemplo, ¿no? un esquema industrial muy consolidado, con infraestructura, con logística y un montón de cosas que no tienen otras provincias. Entonces también ahí entra en juego la decisión de un eventual inversor de decir, bueno, mira, yo ya quiero poner una planta industrial, por ejemplo, en Córdoba, que quizás me puede cobrar más impuestos, un poquito más de impuestos que otra provincia, pero tengo una espalda o tengo una infraestructura para mi actividad ya instalada en la provincia. Pero si de repente quiero ir a Chaco, que me cobra menos, una alícuota menor, supongamos, llegado el caso, ok, pago menos impuestos, pero me voy a un lugar donde no tengo garantizada una infraestructura suficiente para poder llevar adelante una actividad económica en particular. Así que es un panorama complejo. Te cuento esto a modo casi de anécdota. Incluso ayer estuve en una charla que dieron varios ministros de Economía en la ciudad de Buenos Aires y se planteó, bueno, esta propuesta, pero también un ministro contó que habría una segunda propuesta por parte del gobierno nacional que está todavía en estudio, que está vinculado también a una reforma tributaria, pero que no saben todavía los detalles. Así que te cuento esto, ¿por qué? Porque indudablemente es un tema que el gobierno no lo está poniendo únicamente en la agenda como para que genere discusión pública, sino que aparentemente hay una voluntad política del Estado Nacional de avanzar hacia un esquema de reforma tributaria y avanzar hacia un esquema de repartija de recursos con las provincias, que es un poco lo que está en el corazón de estos proyectos. Sí, sí, un problema realmente histórico. Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón de Chaco, gracias como siempre por el tiempo y la predisposición. Que tengas un lindo día. Gracias a ustedes. Chao, Alejandro.